Entonces, buenas noches, bienvenidos el día de hoy. Hoy vamos a trabajar un tema que también es muy usado, muy útil y que les va a ayudar a ustedes a entender prácticamente el futuro, entender los planes que vamos a hacer, cómo podemos expresarnos en tiempo futuro. Eso es lo que vamos a trabajar. Por eso vamos a trabajar el gelecek zaman. Gelecek, si ustedes se acuerdan del verbo gelmek, ¿qué significa el verbo gelmek? Significa venir, pero también puede significar como llegar, pero significa más venir, ¿bueno? Para que entiendan eso, venir. Entonces, eso es lo que ustedes deben tener claro. Gelmek significa venir. Entonces, de ahí viene esta palabra gelecek, ¿cierto? Gelecek. Gelecek, de eso significa vendrá. Significa vendrá. O también significa llegará. También significa de manera, como se dice, como adjetivo, también significa el que vendrá o el que llegará. O lo que llegará. Entonces, el gelecek significaría eso. Zaman, sabemos muy bien que zaman significa tiempo, ¿cierto? Gelecek zaman. Gelecek zaman significa el tiempo que vendrá, el tiempo por venir, ¿cierto? Entonces, teniendo claro esto, el tiempo por venir es el futuro. Entonces, por eso casi siempre que están expresando, digamos, la palabra futuro en una película en turco, siempre dicen gelecek. Cuando están hablando del futuro, dicen gelecek, o también utilizan la palabra yarın, que es mañana. Pero, bueno, omitiendo eso, aquí entramos en materia, en el gelecek zaman, que es el tiempo futuro, o el tiempo por venir. La estructura básica. Esta es la estructura básica, para que ustedes la tengan clara. Entonces, prácticamente, ¿qué tenemos aquí? Normalmente, entonces, le añadimos a la raíz del verbo esto. Acordémonos, entonces, cómo funciona, ¿cierto? ¿Cómo funciona este tiempo? Vamos, ¿cómo funciona esa estructura? Entonces, ¿cómo sería? Normalmente, entonces, tenemos la raíz del verbo, ¿cierto? Entonces, fiil, kökü, más este sufijo, más nuestro sujeto, o, por decirlo así, nuestro pronombre, zamir, ¿cierto? Lo podemos llamar pronombre o sujeto, como ustedes quieran, ya es una cuestión de gustos. Pues esta sería la estructura básica de un verbo en tiempo futuro en el turco. Bueno, esa sería la estructura básica, para que ustedes lo tengan claro. Ya omitiendo eso, ya pasando la página, entonces vamos a entrar a explicar de qué se trata esto. Entonces, gelecek zaman, este es el tiempo por venir, próximo o tiempo futuro, que se utiliza para expresar acciones a realizar, planeadas o decididas. Eso es algo que ustedes deben tener claro. Entonces, el sufijo, uy, no puedo mover esto, no sé por qué no me dejará. Ya. Entonces, dice, el sufijo, al utilizar en este caso es ayak o ejek, ¿cierto? De acuerdo a la armonía vocálica. Es decir, ¿se acuerdan? Entonces, la armonía vocálica, se la repito a ustedes todo el tiempo. Y estos son kalın, ünlü, sesleri, es decir, vocales gruesas, sonidos vocálicos gruesos. ¿Y estas cuáles son? Estas son ince, ünlü, sesleri. Que debemos recordar eso, ¿cierto? Debemos recordar cuál es cuál. Pues de acuerdo a la armonía vocálica, acuérdense de esto, armonía vocálica, siempre la repito desde el primer día en el cual estoy hablando. Entonces, si tenemos vocales
gruesas al final de la sílaba del verbo, pues utilizaríamos ajak, ¿cierto? Acuérdense que esta y es un auxiliar para separar la vocal de este sufijo. Si hay una consonante al final de nuestra raíz, pues no utilizaremos esta y, ¿cierto? Esta y. Y tenemos aquí inye, que son las delgadas, entonces sería ejek. Lo mismo, la y es simplemente un auxiliar para separar nuestras vocales. Vamos a hacer ejemplos. Vamos a hacer ejemplos entre todos. Por ejemplo, ¿quién quiere darme un verbo? Vamos a trabajar primero en tercera persona. Que en tercera persona, si ustedes recuerdan, no se necesita añadir ningún, nada más, digamos, además de ajak, ejek, no necesitamos añadir nada más. Entonces, ¿cómo sería? La Mac. Der Chalismac. Ok, there's Chalishmak. There's Chalishmak. There's Chalishmak, que realmente el verbo es esto. Bueno, el verbo es esto. Acuérdense que el verbo no termina en mac o termina en mec cuando está en infinitivo. En turco infinitivo se dice más tarde. Entonces, there's Chalishmak. There's Chalishmak, ¿qué significa? Si ustedes se acuerdan de la palabra Chalishmak, Chalishmak significa estudiar, repasar, por decirlo así, repasar un tema, hacer un estudio sobre un tema, hacer un estudio, no estudiar, sino hacer un estudio. O también significa trabajar, es decir, trabajar sobre un tema o hacer un estudio sobre un tema. Entonces, este también aplica para cuando uno está hablando del trabajo que uno realiza, no sé, haciendo su oficio como profesional, como técnico, en fin, lo que uno desempeña en cualquier área, tanto área comercial, salud, el área, no sé, digamos, digamos, todo lo que se considere trabajo, ¿vale? Ders, entonces acuérdense que ders significa lección. Entonces, ders Chalishmak significaría trabajar la lección, trabajar lo que se ha visto previamente, que sería repasar, ¿no? Lo llamamos así en español, repasar. Entonces, ya teniendo claro eso, de qué significa este verbo, ¿cómo se conjugaría, digamos, omitiendo pues el sujeto? En este caso vamos a hacerla en tercera persona. Simplemente le vamos a añadir el sufijo. Entonces, Chalishmak. En futuro, Chalishmak, entonces si vamos a decir trabajará o estudiará, entonces ¿cómo sería? Ders, Cha, Der sí, Chalis Ajak. Chalishajak. Chalis Ajak. Chalishajak. No. No, en este caso solamente estamos diciendo en tercera persona, ¿bueno? En tercera persona, que es la forma más básica. Okay. La forma más básica de conjugar un verbo es en tercera persona. Tercera persona. Ok, Sí. gracias. Esta es tercera persona. Chalis Shajak. Mira, simplemente, acuérdate, there's, cha, lish. Entonces, en este caso, chalishmak se corta, pero entonces, ¿qué ocurre? Como se le colocó una vocal aquí, sería there's, cha, l, sha, jak. Bueno, there's, cha, jak. O sea, repasará, estudiará. La tercera persona. Bueno, vamos con otro ejemplo, vamos con otro verbo. Otro verbo, entonces vamos a un verbo que sea con una vocal delgada o no, que sea también con una vocal gruesa, que termine en mac, pero que al mismo tiempo la raíz termine en una vocal. Un verbo. Burmak. Bermek. ¿No? Burmak. Que termine en vocal, estoy diciendo, en la raíz. Ah, ya, perdón. Aramak. Bermek. Coloquemos burmak también. Aramak. Aunque Aramak ya lo hicimos ayer, ¿no? Pero bueno, Sí. dejémoslo. No importa, no pasa. No pasa nada, dejémoslo ahí. Otro verbo. Coloquemos aquí varios verbos. Islemek. Islemek. Islemek, entonces tendríamos aquí un verbo delgado, ¿cierto? Islemek, una vocal delgada. Otro, ya tenemos Burmak, Aramak, por ejemplo, otro podemos decir Bashlayak, Bashlamak, pero Bashlamak. Oturmek. O Turmak sería,
No, pero Söyle. con 4 es más que Ah, suficiente. söyle. Söylemek ya lo hicimos. Ayer, sí. Sí, ya leímos ayer otro verbo. Coloquemos el verbo con E. Por ejemplo, el verbo Uyumak. Vermek. Uyumak. vermek, sí, vermek. Digamos vermek. Digamos, Sürmek. vamos a dejarte otro aquí. Ütülemek. Y sí, ese sürmek. Sürmek. Emeklemek. Dime. Emeklemek. Emeklemek. Sí. Es como gatear. ¿Cómo? Elemek. ¿Qué es como qué? Emeklemek es como gatear. Uyumak. Dormir. Bilmek. Uyumak. Bilmek. Bueno. Bilmek. Yüzmek. O bilmek. Ya creo que esos son más que suficientes. Coloquemos uno más aquí, digamos que termine en Mac. Kulanmak. Kulanmak. Muy bien. Con estos son más que suficientes. Entonces vamos acá. Con este verbo vurmak. Vurmak, ¿cómo sería en el futuro? Acordémonos entonces. ¿Cómo sería? Vurmak, acordémonos. Destalishmak, voy a colocarles aquí en español. ¿Qué significa? Significa prácticamente repasar. ¿Cierto? Repasar. Burçacak. Vurmak, ¿qué Burçacak. significa? Yaya. ¿Qué significa Vurmak? Kayak. ¿Qué significa Vurmak primero que todo? Burmak. Burmak. Acuérdense que se dice Burmak con el labio inferior y los dientes de arriba. Porque la V se lee con los dientes de arriba y el labio inferior. Burmak. Pegar. Burmak significa pegar. ¿Cierto? También tiene otro significado, pero este pegar es de golpear, ¿no? De golpear. Ok. Golpear. No de juntar partes, sino de prácticamente golpear. De golpear. Golpear. Ok. Golpear. También sí que ¿qué más significa Burmak? Burmak. Burmak también tiene más significados. ¿Mm? ¿Qué más significados? ¿No tiene el diccionario en la mano? ¿Qué me ha escrito? ¿Cuál? La palabra Burmak. Buenas tardes. Burmak. Chao, chao. ¿Qué más significa Burmak? Bueno, ustedes tienen el diccionario. En fin. Digamos, en general se utiliza más que todo para expresar golpear. También Burmak también significa cachetear. Cuando golpean a alguien, cuando le pegan una cachetada a alguien, también dicen Burmak. Bueno. Entonces, Burmak significa, prácticamente es algo, digamos, que indica un choque, prácticamente, un choque. Pues con fuerza, un choque violento casi siempre. Bueno, entonces ese es el significado de Burmak. Disparar, endiñar. Significa disparar. Tocar, percutir, tocar. Hay muchos significados. Prácticamente, digamos, es un impacto violento. Golpear, disparar. Hay muchos otros significados que también tiene el verbo Burmak. Bueno, entonces, ahora sí ya sabiendo qué significa Burmak. Ahora sí vamos a vemos cómo sería la forma en futuro. ¿Qué significa? ¿Cómo sería en futuro? Burayak. Burayak, sí. Sí, señor. Burayak. Burayak. Entonces, Burayak. Burayak. ¿Por qué Burayak y no Buriayak? Por la vocal, que es una vocal fuerte. No, porque no termina en consonante, porque termina en consonante, no termina en vocal. Ah, sí, perdón, sí. Ahí se cambia la I por la A. No, es que la IE que tenemos aquí es un auxiliar, acuérdense, es un auxiliar que simplemente sirve para separar la vocal de la raíz. Correcto. Para nada más, no sirve para nada más. Entonces sería Burayak, ¿cierto? Burayak. Eso es.
Otro ejemplo vamos a hacer. Caso de Aramak. Aramak, acordémonos, ¿qué significa Aramak? Buscar, llamar. Significa buscar o llamar, ¿cierto? Buscar o llamar. Aramak. Buscar o llamar. Cuando ustedes lo llaman por teléfono, es Aramak. Pues también hay otra palabra que se utiliza que es Charmak. Pero bueno, hay muchas otras palabras. Así como en el español podemos decir de muchas formas llamar. ¿Vale? Buscar también es Aramak. Por ejemplo, Arama Motoru es motor de búsqueda. Hoy. Entonces, eso es para que lo tengan claro. Ahora, Aramak tiene otros significados, pero pues estos son los significados más utilizados en el turco. Entonces, Aramak. Bueno, Aramak. Entonces, ¿cómo sería en este caso un voluntario? Arayak, Arayak, no. ¿no? Aramayak. Arayak. Arayayak. Arayayak. Araya, Arayayak. Arayayak, Arayayak. Esto no es una Y, esto es una Y. Ah, Es decir, que suena como una I. Bueno, Arayayak. Arayayak. Aquí, ¿cierto? Porque o sea, ahí el conector es la I, ¿cierto? la I lo Para único que separar las hace- dos vocales. Exacto, eso es lo único que hace. No tiene ninguna otra función. Entonces es algo que debemos recordar. Bueno, que es que realmente su única función es separar las vocales. Claro que digamos en el idioma de calle, muchas personas se comen esto, en el idioma de calle, pero nosotros no vamos a hablar en el idioma de calle, vamos a hablar como se habla oficialmente. Bueno, entonces, başlamak. Perdón, Dime. Edwin. ¿Cómo se pronuncia entonces Arayayak? Sí, La Y es sencilla, la Y suena como una I. como una I, y latina. Sí. Y la C de casa suena como una Y, ¿cierto? Ah, ok. Suena como la Y de yuca. ¿Cierto? De Y de yuca, de los que saben que es una yuca, porque una amiga de Chile me dijo, yo no sé qué es una yuca. Bueno, continuando aquí, tenemos başlamak. Se me ha ido el internet, aunque creo que seguimos grabando. Vamos a ver qué habrá pasado.